Shabbat Shalom, queridos amigos. Aquí estamos para estudiar la Parashá Vayera. Comienza así. Y se le apareció el Eterno en la planicie de Mamre. En realidad, la traducción correcta es y se dejó ver. Pero bueno, y se le apareció el Eterno en la planicie de Mamre, estando él sentado en la puerta de la tienda cuando más se sentía el calor del día. Al levantar la vista, vio a tres figuras de pie sobre él, está mal traducida, que dice junto a él, sobre él. Al percatarse de ello, corrió desde la entrada de la tienda a saludarlas y postrándose en tierra dijo: Señores míos, si les place, no pasen de largo frente a su siervo. ¿Por qué les hago todas estas aclaraciones? Porque hay unas contradicciones en el texto cuando se traduce, porque dice, al levantar la vista, vio tres figuras de pie junto a él y al percatarse de ello, corrió desde la entrada de la tienda a saludarlas. Entonces, los vio arriba de él, los vio eh, levantar la vista, es como si lo estuviera viendo. Estaba así, levantó la vista y los vio de lejos. No es lo que dice la parashá. Vayera, y por eso se la señalé en amarillo, y los vio encima de él. ¿Pero qué vio? Vio encima de él la presencia divina. Y cuando estos hombres se acercan, él comprendió que estos hombres venían a encarnar a esta presencia divina que ya estaba sobre él. Esto nos enseña algo muy importante. El ángel llega primero y el mensajero, el portador del ángel llega después. ¿Ok? Entonces, cada vez que nos pase un milagro, o lo que creemos, un milagro o algo extraordinario, entre comillas, es porque primero la Shejina llegó y luego alguien a nuestro alrededor la canalizó. Así que primero se le da gracias a la Shejina y luego a esa persona que es quien la está canalizando. ¿Ok? Luego, en Génesis 9:2, quiero que vean esto, porque ponme la primera lámina, Dani, porfa. Cuando dice, él dijo, señores míos, si les place, vean cómo señores, aquí dicen la última, Bayomer, Adonai, ¿verdad? Les subrayé en amarillo la nun que tiene arriba una estrellita que indica cómo se va a cantar, pero abajo tiene un kamat. El kamat es la vocal que representa a la céfira de Keter. Es decir, que Abraham estaba percibiendo el kadosh de esta gente, la energía divina que esta gente estaba encarnando, ¿verdad? Luego, vamos a Génesis 19:2. Lot dice, señores míos, os ruego que os desviéis a casa de vuestro siervo para pasar la noche y lavaros los pies, y luego podréis continuar vuestro camino temprano. Hay varios comentarios sobre este orden que dice, vengan a mi casa y luego se lavan los pies, porque primero debería lavar los pies y luego invitar a pasar la noche, pero no es ahí en donde me quiero detener, sino quiero que vean cómo aquí Lot, Adonai, lo señala con un patá y el mismo signo de puntuación. Es decir, se lee de la misma manera
pero el Adonai, la vocal es un pataj. ¿Qué quiere decir esto? Que Lot los ve como unos señores de renombre, pero no ve la presencia divina en ellos, hasta que viene la destrucción, porque vean lo que dice después. Cuando los llevaron afuera, uno de ellos les dijo: huyan por su vida, no miren hacia atrás ni se detengan en ningún lugar de la llanura, huyan a las colinas, no sea que los aniquilen. Pero Lot les respondió: oh no, señor mío. Y vean cómo aquí ya no está el puntito arriba, porque Lot les está pidiendo que no destruya sus bienes, su casa o lo que sea, como se llame, pero reconoce a la presencia divina porque aquí está de nuevo el Kama. ¿Ok? Entonces es muy importante entender cómo la diferencia tan grande que había entre Abraham y Lot representa la sombra de Abraham como el ego de cada uno de nosotros. Nuestra sombra no es capaz de reconocer a ese ángel que se antepone al milagro y lo creemos un golpe de suerte, lo creemos, bueno, hice un mérito y gracias a Dios esto me... A veces no, a veces es el mérito de alguien más el que está intercediendo por ustedes. Por eso, el primer gesto de gratitud es con esa presencia divina que buscó a quien encarnar a su alrededor para que eh, les dé la respuesta que necesitan. ¿Comprenden? Si ustedes le preguntan a un maestro y el maestro acierta, sin conocer nada de su vida, pero el maestro acierta, que les debe pasar muchas veces, el maestro acierta y ustedes dicen: oye, me leíste la mente, me diste la respuesta en el clavo, no es porque el maestro es sabio, es porque el maestro en ese momento fue el canal para que la Shekinah te diera la respuesta. Y por eso fue que te dio en el blanco. Entonces, la respuesta a gratitud primero es con Dios y luego con la persona que sirvió de canal, porque la Shekinah no va a escoger a cualquiera. La Shekinah no se va a meter en un malandro del tren de Aragua. La Shekinah se va a meter en una persona que pueda contener su luz. Entonces también le agradeces a esa persona, pero primero, antes que nada, a Dios. ¿Ok? Esa es la primera lección de esta porción. Luego, eh, tenemos que, como les dije al principio, Bayera se traduce como y se le apareció, pero en realidad es se dejó ver. Y fíjense que si lo analizamos de la siguiente manera, es porque Bayera, si ven las letras, forman la palabra avir, que quiere decir aire. ¿Qué quiere decir eso? Que Hashem está por todas partes, está en el aire que respiramos. No nos damos cuenta, no lo vemos. Pero cuando una persona interviene, cuando la Shejinah encarna a alguien, se está dejando ver a través de esa persona. Y es eso lo que tenemos que tener en cuenta. Es esa la clave de esta porción. Podemos ver a Dios en todas partes y en cualquiera que se nos acerque, porque Dios está escuchando lo que en este momento yo estoy diciendo, porque
Verlo es que el aire se hizo visible a través o de mis palabras, a través de una persona, a través de algo que me llegó, a través de una llamada, etcétera, etcétera, etcétera. A través de un sueño, porque les voy a decir una cosa. En el sueño, nosotros, yo esta mañana, por ejemplo, cuando me desperté, yo llegué anoche, ayer a las 11 de Miami, hice un poco de diligencia y llegué cansadísima a dormir. Cuando me desperté, que sonó el despertador a las 7 de la mañana, yo todavía me creía en Miami. O sea, el primer momento, que yo dije, ¿por qué me está sonando el despertador? Sí, no tengo que hacer nada. Y cuando mi alma, cuando dije moda Ani, oye, es que es Shabbat, es que ya estoy en Francia. ¿Comprende lo que les quiero decir? O sea, nuestro espíritu o nuestras dimensiones, nuestras 10 dimensiones paralelas que tenemos, se mezclan entre sí durante el sueño y pueden traer experiencias de otras dimensiones a nuestra memoria, viéndola como un sueño lúcido, como un recuerdo, como un pensamiento, en fin. En el sueño somos un ejad en esas 10 dimensiones. Y luego es cuando nuestra alma entra por completo en nuestro cuerpo, es cuando nosotros tomamos conciencia de en la realidad en la que nuestro cuerpo, este que tengo yo, Maciel, está. En otras dimensiones paralelas hay otras dimensiones de la misma Maciel, solo que no está físicamente. El único físico de Maciel está aquí, en esta tercera dimensión. Pero hay 10 dimensiones paralelas en las que Maciel circula por el universo y por el mismo planeta. ¿Ok? Entonces, eh, Abraham tenía un problema. Y es que Lot era como un hijo para él. Y lo había visto degradarse por el ambiente que lo rodeaba. Tenía el problema de la insatisfacción de Sara por su esterilidad y tenía el dolor intenso de su cuerpo a causa de la Brit Milá que había hecho. Esos tres problemas él los estaba viviendo en ese momento en el que le aparecieron esos tres ángeles. Tres problemas, tres ángeles, ¿verdad? Los Jajamín explican, es gracias a la Brit Milá, esto último, que él pudo desprender de su cuerpo la rabia, el miedo, la duda, la preocupación, el yetzer hará sexual. Todos esos problemas que tenía en ese momento, todo estaba acumulado en la clipa del miembro masculino, cosa que se refleja en el versículo 18:1 cuando dice, estaba sentado en la puerta de su tienda, que eso se traduce en la cábala como estaba sentado entre Yesod y Malhut, porque Yesod es la puerta y Malhut es la tienda. Y esto sucede en la planicie de Mamre. Pero si permutamos Mamre, obtenemos la palabra maram, que significa deseo, es decir, el deseo descontrolado, el deseo impulsivo o instintivo que está en la orla del prepucio. Entonces, Maram también es el título que se le da a un hombre sabio cuando pasa a un estado superior,
a un estado de maestro. Esto significa o indica que sin la transmutación de estas clipot de la orla, no se llega a el estadio de maestro sabio. No sé. Ok. Entonces, seguimos. Para complacer a nuestro querido JJ, que la semana pasada me pidió eh, un contenido de la destrucción de Sodoma y Gomorra, vamos a estudiar hoy Sodoma y Gomorra porque casi siempre se nos va la explicación de la parashá en el principio y pocas veces hemos tocado este tema de Sodoma y Gomorra del modo en cómo lo voy a tocar. Está relatado en esta parashá que Abraham intercede por Lot en el contexto de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Este acto no solo refleja un nivel de compasión excepcional, sino también representa un modelo arquetípico de cómo se expresa el amor incondicional y la misericordia, incluso frente a la decadencia moral. Claramente, la parashá nos hace ver cómo el entorno influyó en la degradación moral de Lot y de su familia. Sin embargo, él pertenecía a el árbol familiar de Abraham y Abraham decidió pagar la vida de Lot con su cuenta de ahorro, con lo que él había acumulado. La decadencia ética y moral en nuestro entorno puede representar un desafío muy serio para cada uno de nosotros, mis amigos, ya que constantemente estamos expuestos a influencias que pueden desviar nuestros valores o hacer que cuestionemos nuestras convicciones. Sin embargo, cuando mantenemos una actitud de bondad, fortalecemos nuestro carácter, cuando tenemos claro cuáles son las leyes del universo, en dónde está el bien, entonces podemos contrarrestar estas fuerzas de decadencia y actuar como un faro de integridad para nosotros y para quienes nos rodean. Veamos Génesis 18:16. Dice: los hombres se levantaron y fijaron sus respetos, y fijaron sus respetos o le dieron sus respetos a Abraham y se dirigieron a Sodoma. Abraham los acompañó para desviarlos. Muy importante esto, porque dice los acompañó, no me acuerdo cuál es la traducción que dice, pero la palabra clave aquí es desviarlos, distraerlos. Esforno, el comentarista italiano, nos dice que Abraham estaba constantemente ocupado con buenas obras y con el cumplimiento de los mandamientos de Dios, como por ejemplo despedir a sus invitados y acompañarlos más allá de la entrada de su casa. Eso es una mitzvah, mis amigos. Esto obligó a los hombres a revelarle los planes que Dios tenía para Sodoma y Gomorra. Abraham en ese momento no lo sabía, pero el hecho de haberlos acompañado hasta la salida hace que Dios se cuestione, bueno, ¿tendría yo que decirle a Abraham lo que voy a hacer? Acompañar a los invitados, ¿verdad? Obligó a Dios a revelarle sus planes, pero al mismo tiempo la realización de todas las buenas obras de Abraham daban como resultado que él obtuviera una relación cada vez más íntima con Dios. La esperanza de Abraham es que al estar él presente, Dios estaría obligado a ser más dulce en cuanto a su juicio, porque estaba al lado y
el ambiente que lo rodea no solo influye a los hombres, influye también en las decisiones de Dios. Entonces, esto quiere decir, y está en Avot 4.2, la recompensa por realizar una mitzvah es que uno será animado a realizar otra mitzvah. Ahora, es muy difícil mantenerse íntegro en medio de una vorágine de influencias negativas. Nosotros nos creemos fuertes e inmunes a eso, pero es falso, mis amigos. Nadie es infalible contra el colectivo. Por eso debemos aprovecharlo para subir y no para bajar. Y la única manera de hacer esto es buscar lo alto. Si nos juntamos con los malandros, obviamente vamos para abajo. Tenemos que juntarnos con gente que de verdad va a ayudarnos a subir. Debemos tener un norte que nos despeje la neblina que hay entre el bien y el mal, porque tendemos a no verlo claramente. No vemos el horizonte, mis amigos. Así que es muy fácil confundir la vía ¿cómo se dice esto? La bifurcación. Es muy fácil conducir es muy fácil mezclar la bifurcación porque no vemos claramente. Y eso es lo peligroso. Esto lo viví yo con mi hermana ahorita en Miami. O sea, ella no veía claramente y veía, yo le decía a Lucy, tienes que agarrar por la I-75. Pero no veo los números, pero no veo los números. Lo veía ya cuando estaba aquí en medio de la cara. O sea, y por supuesto nos perdíamos. Algo así es lo que nos sucede con esta neblina que hay entre el bien y el mal. Muchas veces mis alumnos me consultan cosas porque no saben cómo reaccionar ante tal situación. Ellos quieren hacer lo correcto, pero no lo tienen claro porque hay una especie de cortina que no nos deja ver el horizonte. Y cuando me hacen las preguntas, a veces no respondo de inmediato porque primero tengo que reflexionar sobre la respuesta que doy para poder ceñirme al árbol de la vida, que no está a simple vista. Cuando yo me tardo en responder es porque estoy buscando en el árbol de la vida y no en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Así que no podemos dar respuestas apresuradas a menos que la veamos claramente, porque fácilmente nos podemos meter en el árbol del conocimiento del bien y del mal y con eso llevarnos por los cachos a ese que le estamos respondiendo. Entonces, este árbol nos confunde, mezcla las cosas y terminamos sin saber para dónde agarrar. Por lo tanto, el estudio de la Torá es un norte que guía nuestra brújula sobre el norte, hacia dónde está la semilla de la vida y no la serpiente que es la que envenena todo a su paso. Por eso, mis amigos, hay que crear grados de separación con la gente que queremos, porque por mucho amor que le tengamos, no podemos dejarnos llevar por su da'at y seguirle el ritmo a ellos en lugar de que ellos se influencien con lo positivo que podemos brindarles. Cuando no podemos con eso, los vemos por raticos o nos hacemos los sordos y cambiamos el tema de conversación. Yo no estoy de acuerdo en las separaciones familiares, por muy diferente que seamos, porque yo pienso que uno como estudiante de Torah, uno puede influenciar en su familia, pero si no es el caso, ¿verdad? Uno no se mete en conversaciones profundas, uno lo que hace es bromear con la familia, pasarla bien, dar amor incondicional y estamos correctos.
pero nuestro trabajo no lo podemos perder, porque cuando nuestra familia viene tenemos que adaptarnos a ellos y no ellos a nosotros. No, señor. No es ni cuando nuestra familia viene a nuestra casa, ni cuando nosotros vamos a la casa de la familia. O sea, nosotros con lo nuestro y siempre con amor. Hay gente que dice, no, te tienes que separar de la familia, tienes que dejarles de hablar, no, eso no es amor incondicional. Eso no es lo que Dios nos pide. Eso no es la Torá. Lo primero que nos dice la Torá, honrar padre y madre. Y no hay nada más opuesto a lo que nosotros queremos que ser igual a papá y a mamá. Y tenemos que honrarlos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que honrar nuestra familia. Nuestra familia es parte de nuestra corrección. Por algo la tenemos allí. ¿Ok? Eh, hay una herramienta que es infalible en estos casos, porque a la familia ni que la queremos, o sea, ni que queramos aislarlos, ni que queramos separarnos de ellos, lo podemos hacer. Porque, vuelvo y le repito, es la familia, por algo nos tocó. Pero hay una cosa que se llama la práctica del lenguaje positivo. Esto es psicología pura. ¿Qué quiere decir esto? Al hablar sobre la decadencia o las acciones de los otros, tenemos que enfocarnos en la oportunidad de cambio y crecimiento, en lugar de resaltar lo que está mal, enfocándonos en el bien que se puede crear. Por ejemplo, si en nuestro entorno sale una conversación negativa, o alguien de nuestra familia tiene una conducta negativa, en lugar de condenarle, decirle, no, esto no se hace así, porque la Torá dice aquello, lo otro, tal, ta, 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 ¿no? Simplemente nosotros vamos a ejecutar una acción compasiva, una acción diferente a lo que se nos está mostrando enfrente. La positividad se convierte en una fuente de inspiración para el otro y da a los demás la posibilidad de replantearse sus propias decisiones. Si no lo entendió la primera, lo entenderá la segunda, lo entenderá la tercera o no lo entenderá nunca. Pero nosotros no podemos irnos, no podemos pegarnos ni a la conversación negativa ni a la conducta negativa, sino que debemos mostrar o debemos asumir una postura de compasión. Y eso se llama el lenguaje positivo. Ahora, Abraham, aquí, en esta parasha, hace un trabajo a la altura de los mejores agentes del Mossad, mis amigos. Porque él, como quien no quiere la cosa, acompaña a los ángeles y empieza a negociar con Dios para ver a cuánto puede salvar del desastre que se avecina. La negociación de Abraham con Dios para salvar a los habitantes de Sodoma en la Parashá Bayera es uno de los momentos más fascinantes de la Torá, ya que Abraham intercede ante Dios en nombre de la misericordia, que eso no lo hizo Noé. Y ahí hay una gran diferencia entre Noé y Abraham. En este pasaje, Abraham se atreve a cuestionar y a suplicar por la vida de los justos en una ciudad envuelta en corrupción y decadencia. Sin embargo, desde una perspectiva mística, cada número que Abraham menciona tiene un significado profundo que revela secretos espirituales y atributos. Por ejemplo, el número 50 nos habla de la plenitud y el nivel de la biná, que es el entendimiento. Abraham comienza preguntando si 50 justos serían suficientes para salvar a la ciudad. En la Cábala, el número 50 se asocia a la céfira de Biná. JJ, ahorita que estás acabando de entrar, estoy haciendo esta clase por ti,
sobre la disertación entre Sodoma y Gomorra. Ajá. Voy. Entonces, el número 50 se asocia con la céfira de Binah, que quiere decir entendimiento. Es el tercer nivel del árbol de la vida, de arriba hacia abajo. Y representa la profundidad del conocimiento y el discernimiento divino. Binah es la fuente de la comprensión y la gestación de ideas, así como la capacidad de ver el panorama completo. Entonces, al mencionar los 50 justos, Abraham está apelando a la plenitud de la Binah, sugiriendo que si en Sodoma existiera un entendimiento profundo del bien y del mal, la ciudad aún podría ser salvada. Esto representa la esperanza de que un nivel elevado de conciencia y comprensión podría penetrar incluso en un lugar tan corrupto, transformando el juicio en misericordia. Eso es lo que significa este número 50. Luego, Dios le dice, no, 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 no te vistas que no va. Ah, bueno, vamos a ver el número 45. Si hay 45 justos, podemos salvar a la ciudad. 45 es la gébura suavizada y el poder del amor. Al ver que no hay 50 justos, Abraham baja a 45. 45 es el valor numérico de la palabra hebrea Adam, que quiere decir humanidad. El número 45 representa la unión de la fuerza y la restricción de la Geburah, pero con la compasión y con el amor, sugiriendo que si hubiera seres humanos justos con esta combinación de cualidades, el juicio podría ser suavizado y salvar a la ciudad. Abraham, al proponer 45, está apelando a la esencia más hermosa del ser humano, que es una mezcla de juicio y de compasión, insinuando que si hubiese una cantidad mínima de personas que pudieran equilibrar estas fuerzas, la ciudad podría ser redimida. La lección aquí es que el balance de estas fuerzas es fundamental para la supervivencia de una sociedad. Dios le dice, no, 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 no te vistas que no va, aquí no hay 45. Entonces, bajamos a 40. 40 es nivel de Malhut y realización en la tierra. Abraham continúa y baja su petición. Ellos están, tú sabes, en esa subasta. En Cábala, el número 40 representa el proceso de transformación espiritual que está asociado con el nivel de Malhut y la letra Mem, que se refiere al mundo físico y la manifestación de lo divino en la realidad terrenal. Ya ustedes saben que hay 40 semanas de gestación para que un ser humano llegue a este mundo. Entonces, 40 es el número que dura una transición, una creación o una purificación, como los 40 días del diluvio o los 40 años del desierto. Al mencionar 40, Abraham está proponiendo que si al menos en el plano de Malhut hubiese una mínima cantidad de justos, la ciudad podría sostenerse. Este número indica que la verdadera transformación espiritual debe manifestarse en acciones concretas en la realidad física. Abraham está pidiendo una transición que permita que la compasión se haga visible en actos que impacten la realidad de Sodoma. Es decir, que si habían 40 personas capaces de hacer acciones de bondad, Sodoma se hubiese salvado. Y Dios le dijo, no, 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 no te vistas que no vas. Aquí no hay 40 justos o 40 personas capaces de traer ese equilibrio a Malhut. Entonces Abraham baja a 30. El número 30 nos habla del poder de la unidad y de una comunidad. Cuando Abraham reduce el número 30, apela a la idea de
la comunidad y la cooperación. ¿Por qué? Porque 30 es el valor numérico de la letra Lamed, que representa limud, enseñanza y aprendizaje. Y para crear una comunidad que pueda estudiar Torah, se necesitan 30 personas. También simboliza el sentido de la unidad en grupo, la fuerza de una comunidad comprometida con el bien. Al proponer 30, Abraham sugiere que si al menos existiera una pequeña comunidad cohesionada de personas que practiquen el bien, esto podría tener el poder de influir y purificar el entorno. Es decir, mis amigos, que no se requieren ni siquiera 30 personas, se requieren que 10 personas mínimas, que son el minyan, puedan estudiar 30, puedan usar la lame del limud para poder estudiar Torah y salvar a esta ciudad. En otras palabras, la energía de una comunidad alineada con principios éticos tienen un poder de sanación y de protección sobre el lugar donde se encuentra. Por eso dice que cuando ustedes vayan en un avión, cuando vayan en un viaje, estudien Torah. ¿Para qué? Para que en ese viaje vaya la Shejina acompañándolos. Escuchen los audios de las clases, escuchen, lean, porque en ese momento va a haber la letra Lame que los va a estar acompañando y representa a la comunidad, a la cohesión. ¿Ok? Luego Dios le dice, no, 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 no te vistas que no vas, aquí no hay eso tampoco. Entonces Abraham baja a 20. 20 representa a Tiferet y el balance armónico. Abraham baja su número a 20, que en la cábala corresponde a la céfira de Tiferet, a la belleza, porque representa el equilibrio y la armonía entre la bondad y el juicio. Tiferet es la céfira central en el árbol de la vida, actuando como un mediador que integra el amor y la disciplina. Con 20 justos, Abraham está proponiendo que si hubiera un pequeño grupo de individuos que vivieran equilibrados, aunque no estudien, pero que sean equilibrados, capaces de mostrar compasión y disciplina en igual medida, este balance podría redimir a la ciudad. Abraham apela a la idea de que incluso un número reducido de personas justas con equilibrio interior podría sostener la armonía necesaria para evitar la destrucción de la ciudad. Y Dios le dice, no te vistas que no va, mi hijo, aquí tampoco hay eso. Luego Abraham baja a 10. Y ahí está el secreto del poder de la decena, la esencia de Malhut. Abraham desciende al número 10 y este es el número mínimo para la formación de un minyan, que es el quórum que se necesita para orar en el judaísmo, porque cada uno representa una céfira del árbol de la vida. Ahí está, en el 10 está la magia de Malhut, de elevar a Malhut hacia la Binah. Eso está en el 10, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el 10 simboliza la manifestación completa de las 10 sefirot. Al proponer 10 justos, Abraham está sugiriendo que la energía de un grupo completo, aunque sea pequeño, tiene el poder de influir en toda una comunidad. 10 es el número que indica un estado completo de plenitud espiritual en Malhut, el reino material, lo que insinúa que un grupo de personas justas, conectadas y en sintonía con lo divino podría sostener el espacio espiritual de la ciudad. Y Dios en ese momento ya no quiso seguir negociando con Abraham y se largó, porque dijo, este me va a llevar hasta uno y aquí no voy a seguir negociando con Abraham, esto se acabó. No bajo de 10. Ustedes saben que esas negociaciones así, bueno, este es mi mínimo.
Yo te bajo, cuando uno está regateando en un mercado, bueno, uno sabe que hay un mínimo de la cual la persona no puede bajar porque ya no hay ganancia. Bueno, ahí está. 10. Ese es el número. Entonces, la negociación de Abraham no solo demuestra su compasión y amor por la humanidad, sino que revela secretos profundos sobre el poder de los números en la creación y cómo la cantidad de personas justas tienen la capacidad de influenciar en el destino colectivo, mis amigos. Y fíjense que hay tres aspectos de cómo una pequeña cantidad de gente puede influenciar en el colectivo. La primera, la bondad en acción como protección. Cada número mencionado por Abraham simboliza un nivel espiritual que indica que la justicia no es solo una cuestión de cantidad, sino de calidad. La verdadera bondad y el equilibrio en las acciones son fuerzas de protección en la vida cotidiana. La segunda, el poder de la unidad. La disminución gradual en las negociaciones revela la importancia de la unidad entre los justos. Y aunque en pocos números el poder de un grupo pequeño pero cohesionado y comprometido con el bien puede impactar profundamente en el entorno, es importante que actúen como si son uno solo. Y la tercera es la transformación interior como refugio contra la decadencia. Los números que Abraham menciona, mis amigos, reflejan diferentes niveles de pureza y transformación que pueden contrarrestar la decadencia y la negatividad. Y ya saben que lo mínimo es 10. En términos prácticos, esto significa que cultivar el equilibrio, la bondad y la compasión interior no solo impactan en uno mismo, sino que genera un campo de energía positiva que afecta al mundo exterior. Y esto me hace recordar una historia del Baal Shem Tov que decía que tal era el aura, la energía que tenía el Baal Shem Tov, que cuando el Baal Shem Tov entraba a la yeshiva y la gente estaba clavada en un estudio que no comprendía, cuando el Baal Shem Tov entraba a la yeshiva, se aclaraba el entendimiento de las personas y solo su presencia hacía que la luz llegara a el recinto en donde él estaba. Es decir, era una persona capaz de influenciar su entorno, una sola persona. Ahora, nosotros no somos el Baal Shem Tov, por eso es que necesitamos apegarnos al número 10, como quiera que sea. El número 10 trae la espiritualidad a la materia, mis amigos, y es eso lo que necesitamos. Entonces, la negociación de Abraham no es solo un ruego desesperado, sino una lección mística sobre cómo la justicia y la bondad pueden mantener la armonía en el mundo. Los números que utiliza son puertas hacia estados espirituales que nos enseñan que el bien tiene el poder de sostener la existencia, incluso cuando parece que el mal predomina. Al comprender y aplicar estos niveles de justicia en nuestras vidas, podemos actuar con puntos de luz, influenciando positivamente a nuestro entorno. Ahora vamos a ir al episodio de Lot. ¿Qué significa? No sé, Dani, si podemos cortar aquí y hacer una segunda parte para que no, Eh, ok, no bueno, lo que pasa es quede. que sería cortar todo esto. Bueno, no hay problema, vamos a parar. Vamos a parar